El psicólogo polaco-estadounidense Solomon Asch colocó en una habitación a 6 personas para hacer un experimento. 5 de ellas eran actores cómplices del experimento y solo una de ellas la víctima del experimento. Los 5 cómplices debían mentir ante una pregunta. Les mostraban en una pizarra líneas dibujadas de diferente tamaño. La pregunta que se les hacía a todos es: ¿cuál de las líneas de la derecha es igual a la línea de la izquierda? Los 5 cómplices mentían, señalaban otra línea, y el sexto participante, más tarde o más temprano, terminaba respondiendo lo mismo que la mayoría. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. Miren sus reacciones. Comienza a sentirse mal por esa situación. Está quedando solo con una verdad que la mayoría de las personas no comparte. Entonces comienza a afirmar una mentira con la que deja de sentir lo que siente. La sexta persona no se anima a vivir con su verdad individual de que efectivamente la línea más grande no es la que todos dicen. ¿Qué demuestra eso? Que en nuestra mente hay un mecanismo que funciona por sí solo sin que tengamos conciencia de ello. Por eso se llama proceso inconsciente, que hasta la fecha es fácilmente nombrado como conformismo social. Ese mecanismo es psíquico-emocional primero. Fíjense el sexto participante, los nervios que le agarran, la ansiedad, el estrés. Todas esas son reacciones psicoemocionales ante un acontecimiento. Si todos repiten que algo es verdad, aunque sea mentira, yo voy a terminar diciendo que es verdad. ¿Por qué? Porque si no me sentiría incómodo, tendría un malestar emocional y para evitarlo prefiero adherir a esa mentira. Y eso es lo que estudió Solomon Asch y demuestra en sus experimentos, que ese mecanismo es el funcionamiento inconsciente que está en cada uno de nosotros. Y obviamente al tomar conciencia de ello se nos hace posible cambiarlo. Numerosos autores han escrito y hablado sobre este tema. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. El mejor ejemplo de esto es la típica frase: miente, miente, que algo queda. Si conoces la frase seguramente sepas que es de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Sin embargo, es mentira que esa frase la haya dicho Goebbels. No existe evidencia alguna, pero repetimos tantas veces que es de su autoría que todos creemos que es verdad que la dijo él. Nuestro inconsciente, es decir, nuestro ego, sostiene que algo es verdad solo porque lo repite la mayoría de las personas y reiteradas veces, o porque lo dicen supuestas autoridades y eminencias del conocimiento. Y nuestro ego, si no cree religiosamente lo que se presenta como verdad para todos, se siente mal. Pero claro, ¿quién quiere sentirse mal, incómodo, aunque sea una mínima parte del tiempo? Nadie. Entonces nuestro inconsciente, quizá podríamos decir para protegernos, acepta una mentira como si fuera verdad. Es posible analizar el origen de este fenómeno. Presta atención. Es probable que ese comportamiento provenga desde el inicio de la humanidad,
cuando comenzamos a vivir de a grupos. En la antigüedad, sostener una verdad diferente a la de la mayoría, oponerse a lo que todos creían, es decir, ser distinto y no coincidir con la mayoría o con determinadas personas como los líderes del grupo, podía llevarte a que te alejen del grupo, y eso significaba la muerte. Alejarte intelectualmente de la tribu te podía llevar a estar solo, sin un grupo que te proteja, sin comida, sin hogar, enfrentándote a la naturaleza, a sus depredadores, a la oscuridad absoluta en la noche. No adherir a la verdad de la mayoría significaba lo peor, el sufrimiento y la muerte. Es posible que eso esté arraigado en alguna parte de nuestro cerebro y por eso nuestro inconsciente funciona de esa manera. Pero supongo que personas con más estudio de la historia y antropología pueden aportar más que yo al respecto. Lo que sí me es posible asegurar es que desde inicios del siglo XII la Iglesia Católica encabezó varias inquisiciones que no eran otra cosa que perseguir y castigar a quienes pensaran diferente de las reglas establecidas y aceptadas por la religión. Pensar distinto te llevaba directamente al castigo y la muerte. Y si somos más rigurosos y nos remontamos incluso más atrás, Cristo fue crucificado por pensar y actuar diferente a lo establecido. Eso fue hace 2000 años, y hoy, de una manera un poco más sutil, la historia se continúa repitiendo, como hemos podido comprender con el experimento de conformismo social. Pensar diferente nos deja por afuera del grupo y, para no ser crucificados, cedemos y actuamos como un rebaño. Ese comportamiento del inconsciente humano ya fue descrito por lo menos desde el año 428 a.C. por Platón y la alegoría de la caverna. En resumen, es un mito en el que describe a un grupo de personas en una caverna en la que solo son capaces de ver las sombras de lo real. Pero uno de ellos decide ir más allá, se anima a ir hacia la luz, aunque le duelan los ojos al principio, porque luego se acostumbra y se da cuenta que vivía en una caverna y solo veía las sombras de lo real, no veía lo real. Y si aquel sujeto regresara a la caverna para intentar convencer a las demás personas que no están viendo lo real, que están viviendo una mentira en la oscuridad, ese grupo sería capaz incluso de matarlo. ¿Por qué? Por esa sensación de incomodidad y miedo que les produce tener que cambiar internamente y aceptar que estaban viviendo una mentira. Un ejemplo muy claro es lo que me ocurrió hace unos días hablando por WhatsApp con un amigo. Estábamos hablando de una enfermedad y me dijo de manera muy clara: no existe cura para esa enfermedad. A lo que yo le respondí que sí, que mucha gente se ha curado, y le envié bastante información al respecto, profesionales hablando del tema, asegurando que sí es posible curarse, testimonios de personas afirmando que gracias a ese tratamiento se les hizo posible sanarse. Mi amigo literalmente dejó de contestarme, me dejó en visto durante semanas, como si esa parte de la conversación no hubiera existido. En otras palabras, me aisló, porque la verdad que yo le planteé no es la misma verdad en la que cree la mayoría. Entonces, el inconsciente de las personas activa ese proceso automático de conformismo social. Es que claro, la persona perteneciente al conformismo social, al conocer una verdad diferente, está poniendo en juego su propia percepción del asunto, lo que podría dejarlo por afuera de la tribu. Entonces, inconscientemente prefiere hacer como si la conversación no hubiera existido o, en otros casos, pelearse contigo. Pero también ocurre al revés, la persona que cambia su percepción, se aísla, se va y ya no quiere pertenecer al grupo al que pertenecía porque ya no se identifica con él. Quizá esa persona luego encuentre otro grupo de pertenencia al cual adherir y quizá también falle. ¿A qué me refiero con que quizá también falle? A que quizá cree que por haber cambiado de grupo de pertenencia ya está por fuera de las garras del inconsciente, es decir, ya despertó, pero vuelve a compartir un punto de vista, un sistema de creencia que no es conveniente para su realidad. Es decir, cualquier sistema de creencia que no te conviene para tu propia realidad es parte de tu inconsciente y lejos de llevarte a una vida mejor, te conduce a algo peor. ¿Quién quiere tener una vida peor? Alguien que está inconsciente.